Bienvenido a Eco Estoico, donde tus excusas mueren y tu carácter renace. Si crees que un "qué linda eres" basta para obsesionarla, estás en el mismo nivel que el tipo que solo manda "hola" por DM. Un halago genérico es como una flor de plástico. Parece bonito, pero no huele, no toca, no queda. Si tus cumplidos no activan su mente, eres invisible. Imagina que entras a una habitación llena de espejos. Cada palabra que dices refleja tu intención, tu energía y tu autenticidad. Pero solo uno de esos espejos es mágico, aquel que muestra cómo ella se siente realmente cuando está contigo. Y si te dijera que existen frases capaces de activar ese reflejo emocional en su mente y hacer que te recuerde incluso cuando no quiera? En este video vas a descubrir 8 halagos que no hablan de su físico, sino de su esencia. No son frases de catálogo ni elogios vacíos, son palabras que pocos hombres se atreven a usar, porque no buscan impresionar, buscan conectar. La mayoría solo repite: "qué bella eres, me encanta tu sonrisa", y ella ya lo ha escuchado 1000 veces. Pero cuando usas las palabras correctas, algo cambia. Dejas de ser otro tipo más. Te conviertes en una emoción, en una presencia, en una historia que se repite en su mente. Epícteto decía: no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas. Y en el juego de la atracción, no es lo que dices, es cómo la haces sentir. Tus palabras pueden ser puertas o muros. Todo depende de si las usas desde la autenticidad o desde la necesidad. Si quieres convertirte en ese hombre que no necesita gritar para ser escuchado, quédate hasta el final. Lo que vas a aprender hoy puede cambiar cómo te ven, pero sobre todo, cómo te recuerdan. Halago número 1. Ese perfume es adictivo, huele increíble. ¿Te ha pasado que alguien deja una habitación pero su aroma se queda flotando como una especie de recuerdo invisible? Eso es lo que hacen ciertos perfumes. No solo huelen bien, permanecen. Te tocan la memoria, te conectan con momentos que no sabías que se estaban guardando. Y aquí está el secreto que casi ningún hombre entiende. Las mujeres no eligen su fragancia al azar. Cada aroma que usan representa algo, una intención, una emoción, una historia que no siempre dicen en voz alta. Cuando tú notas ese detalle, pero no lo dices de forma obvia o plana como un "hueles rico", sino que lo elevas con una frase como "ese perfume es adictivo, huele increíble", lo que estás haciendo es colarte directo en el archivo emocional de su mente. Porque la palabra adictivo no solo describe el aroma, describe el efecto que tiene en ti. Y eso, amigo, genera una pequeña descarga eléctrica en su percepción. Ya no eres uno más que notó su olor, eres el que lo sintió diferente. Cada vez que vuelva a usar ese perfume, habrá una voz que susurre tu frase. Y lo mejor, ni siquiera sabrá por qué pensó en ti. Solo aparecerás. Dilo con pausa, mírala a los ojos y haz una leve sonrisa justo antes de soltar adictivo. El impacto está en cómo lo entregas. Marco Aurelio decía: lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Una frase bien dicha no solo queda en el momento, se instala como un eco, invisible, pero presente. Así que la próxima vez que la veas, no digas lo evidente. Usa una frase que no describa su perfume, sino cómo te hace sentir. Halago número 2. Tu sonrisa ilumina toda la habitación. ¿Alguna vez has visto una sonrisa tan real que parece que encendiera las luces de un lugar sin tocar un interruptor? La mayoría de las personas sonríen por inercia, por compromiso, por cortesía, pero de vez en cuando aparece alguien cuya sonrisa no está actuando, no está decorando una foto, no está buscando aprobación. Simplemente sucede. Y cuando lo hace, cambia todo. El error más común es decirle lo obvio. Tienes una sonrisa muy bonita. Gracias. Lo he escuchado 37 veces esta semana, 5 de ellas por tipos que no recuerdan ni el color de sus ojos, pero si en lugar de enfocarte en su sonrisa, describes el impacto que tiene en el ambiente, ahí cambia el juego. Dile: tu sonrisa ilumina toda la habitación. No estás halagando un rasgo físico, estás reconociendo una energía,
una presencia, algo que transforma. Esa frase hace que ella se vea a través de tus ojos, y si tu mirada logra que vea algo que no sabía que tenía, tú dejas de ser otro más. Te conviertes en un espejo emocional, en alguien que no solo la mira, sino que la percibe. Cada vez que sonría después de eso, va a preguntarse, aunque sea por un segundo, si la estás viendo, si notaste el momento, y ese pequeño pensamiento te mantiene presente. Díselo cuando la sonrisa no sea forzada, cuando la veas reír con el cuerpo, con el alma, con descuido. Epicteto decía, ninguna gran cosa se crea de repente. Una sonrisa real, tampoco. Es la acumulación de instantes, de seguridad, de alegría, y si tú eres parte de eso, también que va a recordar sin saber por qué. Halago 3. Me encanta lo auténtica que eres. No intentas encajar. Hay algo magnético en una persona que simplemente es. Sin filtros, sin poses, sin el guión de lo que se supone que debo decir para gustar. Solo siendo. Y eso hoy es una rareza. Estás conversando con ella y de pronto lo notas. Se ríe sin miedo a parecer rara, habla con pasión, dice lo que piensa, aunque no sea lo más correcto. No busca encajar, y sin embargo, encaja contigo más que nadie. La mayoría de los hombres ignoran ese momento, van directo al cliché, eres muy bonita, o el clásico, qué interesante lo que dices. Son frases recicladas, lanzadas al aire como si bastaran para marcar diferencia, pero no marcan nada. Son como esas palabras que se escuchan de fondo en una cafetería. Están ahí, pero nadie las recuerda. Si quieres dejar una huella real, apunta más profundo. Dile, me encanta lo auténtica que eres, no intentas encajar. Ahí estás validando algo que nadie suele notar. No estás elogiando su físico, ni su ropa, ni su estilo. Estás valorando algo interno, invisible. Y ese tipo de reconocimiento no se olvida. Porque vivimos en una época donde la mayoría adapta su personalidad para agradar. Cuando tú reconoces a alguien que no lo hace, estás enviando un mensaje muy claro. Veo lo que los demás no ven. Díselo cuando ella hable desde el alma, cuando se muestre sin filtros, cuando su manera de ser no tenga que pedir permiso. Séneca escribió, la mayor muestra de libertad es vivir sin máscaras. Y cuando tú validas a alguien que se atreve a vivir así, conectas en un nivel que los halagos físicos nunca tocarán. Y a partir de ese momento, tú dejas de ser uno más. Te conviertes en quien realmente la vio. Halago número 4. Amo la forma en que ves el mundo. Me hace pensar diferente. Hay conversaciones que son como agua tibia, agradables pero sin memoria. Y luego están las que te dejan pensando en silencio, mucho después de haber terminado. Estás hablando con ella. Compartes tu punto de vista con seguridad, convencido de tu lógica. Y de repente, ella lanza una perspectiva distinta. No para contradecirte, sino para mostrarte que hay otro ángulo. Y no solo eso, ese ángulo te hace pensar. La mayoría de los hombres en ese momento sueltan lo obvio. Eres muy inteligente. Gracias, lo he escuchado desde primaria. ¿Y luego? Ese tipo de cumplido es tan plano como decirle a un chef que sabe cocinar. No toca nada profundo. En lugar de eso, hazle saber el efecto que su visión tiene sobre ti. Dile, amo la forma en que ves el mundo. Me hace pensar diferente. Ahí no estás evaluando su inteligencia. Estás reconociendo que sus ideas impactan tu forma de ver la vida. Eso es mucho más poderoso, porque ella no solo quiere gustarte, quiere dejar una huella. Y cuando le dices que lo ha hecho, su mente lo guarda, para siempre. Díselo en el momento exacto en que diga algo que te sacude, cuando sus palabras te hagan pausar. No exageres, no adornes.
solo reconoce el cambio. Carl Jung decía, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Y quien te hace pensar diferente, te ayuda a conocerte mejor. Después de esa frase, cada vez que ella hable contigo, sabrá que sus ideas no flotan en el aire. Caen, tocan, y tú las recibes. Y ahí es donde empieza la conexión real. Halago 5. Tu energía es contagiosa. Me hace querer ser la mejor versión de mí mismo. Hay personas que entran a un lugar y todo se apaga un poco, como si absorbieran la luz sin intención. Y luego está ella, que entra y sin buscarlo, todo vibra diferente. No necesita levantar la voz, no necesita buscar atención. Su sola presencia transforma el ambiente. La conversación se suelta, la risa se vuelve auténtica, la gente se siente más cómoda, más presente. Y tú lo notas, lo sientes. Su energía no solo llena el espacio, te toca a ti también. La mayoría de los hombres, si acaso se dan cuenta, dicen cosas como «me gusta tu vibra» o «eres divertida». Pero eso es como mirar un atardecer y decir «está bonito». Se queda corto, no explica el impacto, no refleja lo que realmente sucede. Por eso, dile algo que sí marque la diferencia. Tu energía es contagiosa, me hace querer ser la mejor versión de mí mismo. Con esa frase no estás hablando solo de ella, estás hablando de lo que despierta en ti. Le estás diciendo que su forma de ser tiene un efecto real, no superficial, personal. Y cuando alguien se da cuenta de que inspira, empieza a mirar distinto a quien lo reconoció. Díselo cuando la veas fluyendo, cuando sea luz sin pretenderlo, cuando el ambiente cambie solo porque ella está ahí. Keanu Reeves dijo, el simple acto de prestar atención puede llevarte muy lejos. Y eso es lo que haces tú cuando notas algo que todos sienten, pero nadie sabe poner en palabras. Después de esa frase, cada vez que ella esté contigo, sabrá que hay alguien que no solo la mira, sino que la percibe. Y ese tipo de presencia no se olvida. Halago número 6. Eres una de las personas más atentas y consideradas que he conocido. En un mundo donde todos están ocupados hablando, hay muy pocos que realmente escuchan. Y cuando alguien lo hace, se nota, se siente, se agradece. Estás en una cena o en una conversación grupal. La mayoría espera su turno para hablar, para impresionar, para contar su historia. Pero ella escucha, observa, nota los detalles que otros pasan por alto. Y sin que lo pidas, recuerda cómo te gusta el café, o que te molesta el ruido, o que estabas cansado. No porque quiera quedar bien, sino porque le importa. Ese tipo de atención no se enseña. Se siente. Se nace con ella. Y es ahí donde tienes una oportunidad. Porque la mayoría de los hombres se quedan en la superficie. Eres muy buena persona, dicen. Sí, claro. Como si le estuvieran dando un diploma de jardín de infantes. Pero si tú quieres que ese momento quede grabado en su mente, dile, eres una de las personas más atentas y consideradas que he conocido. No está diciendo que es linda. Estás reconociendo algo que no se ve, que se percibe, que se valora más con el tiempo. Ese tipo de halago no va al ego, va al alma. Díselo cuando ella haga algo pequeño pero significativo, cuando tenga un gesto que hable más fuerte que sus palabras. Hazlo en voz baja, con sinceridad, sin prisa. Marco Aurelio decía, la alma se tiñe con el color de sus pensamientos, y alguien que piensa en los demás inevitablemente deja una marca distinta. Cuando ella escuche esa frase, no solo se sentirá apreciada, se sentirá vista, en lo profundo, en lo que realmente es. Y créeme, nadie olvida a quien ve lo que los demás ignoran. Halago 7. Admiro tu determinación y tu enfoque. Es inspirador. Todos dicen que quieren cosas. Empezar el gimnasio, lanzar un proyecto, viajar, aprender algo nuevo. Y todos tienen el mismo plan maestro.
El lunes empiezo. Spoiler, nunca ese es el lunes. Pero ella no es de esos discursos vacíos. Ella dice que va a hacer algo y lo hace. Sin presumir, sin anunciarlo en redes, sin buscar aplausos. Simplemente avanza. Paso a paso, en silencio. Y tú lo notas, porque no es lo común, porque no es lo fácil, porque brilla sin tener que gritar. La mayoría de los hombres, cuando ven a una mujer así, sueltan lo más predecible. Eres muy trabajadora. Sí, suena más evaluación de recursos humanos que halago. O el clásico. Eres muy disciplinada. Lo dice sin emoción, como quien comenta que el cielo está nublado. Pero tú no estás aquí para decir lo mismo que todos. Tú estás para ver lo que pocos reconocen. Así que mírala a los ojos y dile: admiro tu determinación y tu enfoque. Es inspirador. Esa frase le habla directamente a su esencia. Le dice que su fuerza, su constancia, su mentalidad no solo se notan, sino que impactan. Y eso, créeme, no lo escuchas seguido. Díselo cuando la veas concentrada en lo suyo, en ese momento en el que el mundo parece no existir para ella. Ahí es cuando más necesitas saber que alguien realmente lo ve. Séneca dijo: la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Y cuando tú reconoces esa fuerza en alguien, te conviertes en cómplice de su camino. Después de esa frase, cada vez que avance en silencio, sabrá que hay alguien que entiende su lucha. Y esa complicidad no se olvida. Halago número 8. Tienes una habilidad increíble para hacer que las personas se sientan cómodas y valoradas. Hay personas que apenas hablan, y sin embargo, cambian la atmósfera. No necesitan ser el alma de la fiesta, ni hacer chistes, ni llamar la atención. Solo están. Y su presencia basta para que los demás bajen la guardia. Ella es de ese tipo de personas. Es esa mujer que, sin intentarlo, crea espacios seguros, que hace que los demás se sientan escuchados, que rompe silencios incómodos con una sonrisa sincera o una mirada atenta. Y tú lo notas, sientes como, estando cerca de ella, incluso tú respiras más fácil. Pero muy pocos se lo dicen. La mayoría suelta: eres muy amable. Sí, como si estuvieran saludando a la cajera del supermercado. O eres buena escuchando. Lo dicen como si describieran una habilidad técnica, no un don emocional. Pero tú no vas a quedarte en lo superficial. Tú vas a ir más allá. Dile: tienes una habilidad increíble para hacer que las personas se sientan cómodas y valoradas. Y observa lo que pasa. Porque no estás hablando de algo que ella hace. Estás hablando de quién es cuando nadie la ve. De cómo su simple forma de estar mejora el mundo alrededor. Díselo cuando veas que calma a alguien, que conecta sin esfuerzo, que transforma la energía de una conversación solo con su presencia. Ese es el momento. Ese es el impacto. Lao Tse escribió: el sabio no necesita hablar. Su sola presencia transforma. Y eso es exactamente lo que tú estás reconociendo en ella. Después de esa frase, ella sabrá que tú viste algo que casi nadie nota. Y esa sensación, esa conexión invisible, es lo que hace que alguien te recuerde, incluso cuando no quiere. Las palabras pueden ser espejos o paredes, y la diferencia no está en el volumen, sino en la intención. Hoy descubriste que un halago no es solo un elogio, es una llave. Una puerta que, si se abre con autenticidad, puede llevarte directo a su mente y a su memoria. Porque ella no va a recordar cuántas veces le dijeron que era bonita. Va a recordar a quien la hizo sentirse vista, a quien le dijo algo que no parecía ensayado, a quien notó lo invisible, lo sutil, lo que está debajo de todo lo demás. Te lo dije al principio y lo repito ahora. No se trata de lo que dices, se trata de lo que despiertas. Y hoy tienes 8 frases que no se olvidan fácilmente. No porque sean mágicas, sino porque son reales.
porque no buscan impresionar, buscan conectar. ¿Y ahora? Te hago una pregunta que no puedes responder rápido. ¿Vas a seguir usando los mismos cumplidos reciclados que ella ya escuchó 1000 veces? ¿O te vas a atrever a decir lo que casi nadie se anima a sentir? El valor está en lo que das, no en lo que esperas recibir. Marco Aurelio lo resumió así: el valor de un hombre se mide por lo que da, no por lo que recibe. Y dar atención, dar autenticidad, dar palabras que nacen desde la percepción y no desde la necesidad, eso es algo que muy pocos hacen, y por eso muy pocos son recordados. Así que no uses estos halagos para complacer, no los uses para buscar aprobación. Úsalos cuando realmente los sientas, cuando algo en ti diga, esto vale la pena ser dicho. Porque cuando un hombre no necesita validación, cuando habla desde lo que percibe y no desde lo que espera conseguir, ese hombre deja una marca. Y esa marca, hermano, es la que la hace recordarte incluso cuando no quiere.